Amigos de Molten, con el gusto de siempre de saludarlos y estar aquí con ustedes en una entrevista más. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos con nosotros a un personaje que va a empezar a ver usted, a lo mejor no físicamente, pero sí su trabajo en la parte digital de Molten. Nos referimos a Osvaldo Monos, caricaturista. A lo mejor físicamente tampoco sabe de quién se trata, pero ahorita, conforme lo vaya escuchando y poco a poco que vaya sabiendo de qué personajes, de qué ilustraciones y de qué caricaturas estamos hablando, seguramente lo va a identificar. Mi querido Osvaldo, ¿cómo andas? Qué gusto saludarlos a todos ustedes aquí en Molten y pues con el gusto de poder integrarme a un proyecto que pinta para algo muy interesante. Oye, Monos, algo que buscamos con los embajadores, con las personas que llegan, es que la gente, que a final de cuentas son los que consumen y van a seguir consumiendo tu trabajo, conozcan más sobre quién es Osvaldo Monos. ¿Cómo fue el inicio de Osvaldo Monos? ¿Por qué caricatura? Porque yo creo que es una forma muy natural. El ser humano siempre ha querido expresarse de alguna forma a través de la ilustración. En nuestros primeros trazos como niños, como seres humanos, siempre es a través de bocetos, de rayas, de todo eso. Y conforme pasa el tiempo, la gente se le olvida que puede dibujar. Y a mí no se me olvidó, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales me gusta comunicarme con las demás personas a través de los trazos, a través de las historias. Oye, Monos, me has platicado en repetidas ocasiones que todos tus cuadernos de la primaria era más caricaturas que apuntes, ¿no? Es que es una forma de resumir, ¿no? O sea, de hecho, cuando haces por ejemplo, en el caso de un cartón editorial para algún medio impreso, para eso, lo que haces es un resumen, es una editorial de una noticia importante. Entonces, para mí se me facilitaba poder hacer eso, ¿no? O sea, yo veía las ilustraciones de los libros y, digo, era un Velázquez, era una obra de arte que estaba plasmada ahí, pero le faltaba vida, entonces había que intervenir todo eso. Y yo creo que eso fue una forma de resumir mucho de la historia, mucho del aprendizaje. Se me dio bien y decidí meterme a esto de manera casi fortuita, pero aquí estoy ya después de 30 años. Oye, precisamente eso, hablábamos de cuando estabas en la primaria y la infancia y demás, pero ya 30 años de una carrera, pero estás por cumplirlos en este 2022, de una carrera profesional. ¿Cómo es que empiezas ya a cobrar? Que dices, oye, ya me están pagando por hacer caricaturas, lo que a mí me gusta. Eso es la parte más rara de cuando te dedicas a una actividad que es poco visible, ¿no? Hace no mucho platicaba con otros colegas y que coincidíamos mucho en eso de que puedes conocer, no sé, cualquier cantidad de abogados, de contadores, de médicos, pero ¿cuántos moneros conoces, no? O sea, ¿cuánta gente que se dedica a la labor que nosotros hacemos? Somos pocos. Yo creo que en el país activos como tal habremos unos 100, 120 cuando mucho. Y todos se conocen entre ustedes, ¿no? Prácticamente entre todos, sí. Entonces, sí es una labor muy diferente. Y cuando llegas a un espacio donde te abren la puerta y te dicen, pues sí nos interesa tu trabajo como ilustrador, y llega el momento difícil de cuánto te van a pagar, ¿no? Hace muchísimos años, pues cuando yo empecé, el primer periódico que se atreve a decir va con todo y sueldo y todo eso, fue en Guanajuato, porque ni siquiera aquí en Guadalajara me habían ¿Te tuviste que ir para allá, para Guanajuato? Me tuve que ir para Guanajuato. Aquí esporádicamente me llegaron a pagar alguna bicoca nada más por el hecho prácticamente de comprar el material para volver a mandar una ilustración. Y cuando llego a Guanajuato ya a finales del 93, me dicen, vas a ganar 50 pesos por ilustración. Y, o sea, pero 50 pesos de los de aquellos años, pues sí era un poquito más decente y decoroso de lo que me habían siquiera ofertado alguna vez aquí en la ciudad. Entonces me di cuenta que sí había la posibilidad de poder hacer algo, y después de muchos altibajos, porque esta carrera es así de altibajos, porque de repente hay gente que confía plenamente en ti y te abre un espacio para poder aprovecharlo, y hay quien mientras no te pague eres bueno, y cuando les cobras eres malísimo, ¿no? Entonces cuando se compensan ambas partes, llega el momento en que tengo que tomar la decisión de abandonar un poquito la carrera de diseño gráfico, que es con la cual empiezo a estar más cercano de los medios,
y la caricatura me absorbe por completo y al día de hoy solamente vivo de esto. Sí, ya que lo has dicho y tienes una frase, ¿no? Que el día que te enfades de hacer lo que haces... Me voy a buscar un trabajo. Sí, porque realmente es tu pasión y es lo que te ha gustado durante estos 30 años, monos. Al paso del tiempo, digo, ya nos dices que empiezas allí en Guanajuato, pero ya de a poco empiezas a tener, por así decirlo, más protagonismo en los medios impresos. ¿Qué pensabas cuando ya el día que fuera ibas al puesto de periódicos de revistas? Comprabas el periódico, hojeabas y salía tu caricatura, tu trabajo. Es una sensación que sigue vigente hasta la fecha. Yo creo que es algo de lo que no he olvidado. Siempre me sorprendo mucho cuando veo y me emociona y me pone nervioso cuando voy a empezar un proyecto. Cuando estoy desarrollando algo para alguien, siempre existe ese nervio de a ver cómo va. Los primeros 3 o 4 publicaciones son muy complicadas porque tengo que agarrarle el ritmo, y una vez encontrado el ritmo, pues lo desarrollo y me siento muy contento de poder hacerlo. Pero siempre existe la emoción, y siempre que hay una publicación nueva me alcanza a palpitar el corazón como si fuera casi la primera vez. Oye, ya al día de hoy, digo, con esta trayectoria que nos platicas, ha evolucionado un poco tu forma de trabajar, porque antes era hacerlo en papel, digo, desconozco cuál era el proceso, ¿no? Pero en el 92 que empezabas, pues impensable que hubiera un iPad como el día de hoy, No. que hoy ahí trabajas. ¿Cómo era ese proceso, hablando un poquito de la evolución tecnológica? ¿Cómo salía tu caricatura en un periódico en el 92 y cómo sale hoy? Es el proceso de elaboración cambió radicalmente al método digital. En aquellos años había que ir a una redacción, había que estarse sentado y pues te pagaban por horas nalga, ¿no? Había que estar mucho rato ahí, te llevaban información y tenías que hacer, en mi caso, pues hacer el boceto a lápiz y luego entintarlo y tener la paciencia a esperar que la tinta se secara, porque luego te ganaban las prisas y borrabas el lápiz y salían unos manchones horribles, entonces había que volverlo a hacer. Y entonces aprendes a esa parte y después a meterle acuarelas, a meterle algo que lo hiciera un poco distinto a lo que normalmente se estaba viendo, y era entregarlo prácticamente en un formato de la medida que te pedía el periódico, ¿no? O sea, tienes un espacio de 15 por 8, por llamarlo de alguna manera, y tenías que realizar en ese espacio de 15 por 8 centímetros la ilustración. O sea, ya no hay de que lo hago más grande y ya al ratito se hace chiquito. No. Del tamaño que va a salir. Del tamaño tal cual, y con algunas ocasiones en que se llegó a necesitar alguna ilustración para portada, pues eran mucho más grandes, ¿no? Entonces había que trabajar con esos formatos, y cargabas una mochila con hojas, sobre todo palinas, ¿no? Que eran las que aguantaban más la tinta y el agua, para poder hacer ese tipo de trabajos y cargar, o sea, igual pinceles, acuarelas, estilógrafos. O sea, traías todo tu maletín, todo tu kit ahí con lo que todo eso para hacer un par de ilustraciones nada más. Entonces, y esto te estoy hablando de que llegabas a la redacción a las 5 o 6 de la tarde, y cuando te tenía que tocar a esperar a que el periódico ya prácticamente estuviera impreso, es porque no había la digitalización que hay hoy. Entonces, vamos a suponer, ocurrió un evento trágico de algún accidente carretero, ¿no? Y pues era una noticia trascendente en el momento, pero no había quien ni fuera al lugar y mandara una foto y lo te la mandara por WhatsApp, ¿no? O sea, no existía eso, y entonces, pero sí te informaban, pasó esto en tal parte, y entonces, pues, flétate una ilustración para dar a conocer esa noticia. Entonces a ti el reportero te hablaba, pasó esto, es un carro rojo, le hablaba, blanco, sí, volcado. hablaba a la redacción, al jefe de cierre, oye, pasó esto, y entonces, pues, ¿quién está disponible? Pues tú, y ya lo hacías. Y entonces, por esa razón teníamos que venirnos de la redacción hasta que prácticamente le daban control P para que se empezara a imprimir el periódico. Entonces, pues vivía de noche, porque salía a las 3, 4 de la mañana del periódico. Todo al revés, era un mundo totalmente al revés. Y es todavía, porque a veces 3, 4 de la mañana sigues despierto, bueno. Bueno, esa es una mala costumbre o buena costumbre que tengo, porque a esa hora ya nadie me molesta, ya nadie me manda mensajes, ya nadie eso. Y entonces llega un momento de inspiración, y yo creo que todos los que nos dedicamos a algo que tenga que ver con el periodismo, con el arte, es así como muy lógico que estemos despiertos a tan altas horas. Oye, y ahora
el proceso es totalmente diferente porque trabajas para periódicos que se imprimen en la Ciudad de México. Hace 30 años era impensable que pudieras imprimir en la Ciudad de México, ¿no? Porque no podías estar ahí. Yo añoraba, a lo mejor la gente que nos va a ver no sabe de esto, pero yo añoraba un fax. Yo decía, yo quiero un fax porque yo con el fax puedo llegar a muchos lados. Nunca lo tuve, pero sí llegué a mandar ilustraciones vía fax a los periódicos porque yo quería llegar a más partes, ¿no? Entonces, había en un periódico que tenían un suplemento y yo me decía, no, pues la siguiente semana el tema es este. Y entonces yo hacía ilustraciones de lo que me parecía, mandaba, no sé, 10 ilustraciones, las metía en un sobre y las mandaba vía paquetería, vía correo, para que llegaran a esa ciudad como un día o dos antes de la publicación y ya pues ellos armaran con viñetas lo que yo había hecho, ¿no? Entonces sí era un trabajo totalmente rústico. Ahora es mucho más benévolo a partir de que existen las redes sociales, a partir de que existe el internet básicamente, cuando empiezas o sea, cambia tu método de trabajo, sigue siendo rudimentario, pero ahora con la posibilidad de escanearlo y digitalizarlo y enviarlo, ¿no? Y luego va avanzando hasta una tabla digital y dibujas directamente en la computadora y ahora pasamos directamente a una tableta electrónica y en esa tableta pues tienes la chance de que al día de hoy me puedo estar sentado enfrente de la playa, puedo estar trabajando y puedo mandarlo, puedo estar del otro lado del continente y puedo mandar y puedo hacerlo, o sea... Y puedes publicar en cualquier lado del mundo, ¿no? Esa es una virtud, nada más lo único que tienes que hacer es pues, empalmar tus horarios de donde estés a tus redacciones y la verdad que es algo que se le agradece mucho. Yo, bendita tecnología, la amo y ojalá nunca se muera. Hay algunos que no se adecuan tanto a la tecnología, que siguen siendo de papel y lápiz, monos, así como nos platicabas que empezabas hace 30 años. Tú sí eres más de que ya llegó la tecnología, hay que usarlo y hay que utilizar la mayor cantidad de herramientas que nos den, ¿no? Se extraña mucho el papel y soy muy honesto, en algunas ocasiones sí hago trazos en papel, pero pues ya por la premura del tiempo y porque también ahora los métodos electrónicos tienen la chance de poder hacer bocetos como si fueran a lápiz y ahí mismo puedes terminar de desarrollar la ilustración. Yo creo que tenemos que ser personas que nos adaptemos a las nuevas tecnologías y estar lo más al día posible porque de esa manera te mantienes fresco y alcanzas a llegar a un público que normalmente si lo sigues haciendo en el método tradicional difícilmente lo vas a llegar. Oye, en ese tema, ahí ya no hay bronca que le borres y se vaya a correr la tinta y demás, ¿no? Ya no. Ahí ya tienes la chance incluso de jugar con tu creatividad y poder ponerle colores, texturas, que anteriormente pues, sí se podía, pero era mucho más complicado. Oye, toda la gente que nos ve y nos sigue está acostumbrada a que las entrevistas con los embajadores pues sean relacionados a que practican algún deporte, hacen algún deporte. Digo, ha habido sus excepciones, que vienen personas que son muy apasionadas a algún equipo, a algún deporte, pero pues también parte de que Osvaldo Monos esté aquí, no nada más es el talento que tiene con la pluma. También eres apasionado al deporte, Monos. Sí. Y a varios deportes, no nada más a uno en particular. Platícanos cuáles son esas pasiones de Osvaldo Monos. A mí me gusta mucho, yo creo que entiendo prácticamente cualquier disciplina porque me gusta verlas, me gusta estar cercano. Lo tengo que confesar, mi coco está aquí con el básquetbol. Es un deporte que por más que me han insistido, por más que me dicen, mira, no empato con él, puedo conocer como cultura general algunos nombres de equipos, pero hasta ahí, ¿no? O sea, me toca vivir plenamente la etapa, por ejemplo, de los Toros de Chicago, cuando Jordan era lo máximo y todo ese equipo que era una playera de estrellas, pero ni así me apasionaba, ¿no? Incluso me regalan una playera, me traen una playera de Chicago y yo, está padre, o sea, y no te la vas a poner, pues no sé, y terminó guardada por cualquier cantidad de años que un día que me acordé que la saqué, mi hija la tomó y fue su pijama durante mucho tiempo. Oye, venía desde Chicago la playera. Pues sí, venía desde allá, pero me gusta mucho el fútbol, alguna vez hasta lo practiqué.
Me gusta mucho el béisbol y el fútbol americano. Son como las disciplinas más comunes en las que estoy metido, además de que siempre he sido un fanático de la lucha libre. Oye, monos, dices del fútbol, usted lo ve muy feliz seguramente. ¿Por qué estás tan contento desde hace poquito más de un mes? Pues es que después de 70 años nos toca ver y levantar una copa. Yo creo que todo aquel que algún día soñamos con el fútbol, decir, quiero ver a mi equipo campeón. O sea, es algo que me tocó vivir la final, por ejemplo, del 99, cuando estuvimos a un suspiro. Saludos a Dani Osorno. Y a Jerry también. Primero a Dani y después a Jerry, y saludos a su niña, que también alguna vez fue hasta mi alumna. Oye, te decía, me acuerdo, perdón, la interrupción, que te decía, oye, mi papá no puede salir ni a la calle porque todo el mundo lo quiere linchar. Todo el mundo lo quiere linchar. Y hacía 20 años de la final en ese entonces. Sí, claro. Ahora estuvimos a nada de que alguien más sustituyera al Jerry Estrada. Rocha. ¿No? Pero afortunadamente para la fiel rojinegra, hoy podemos decir con mucho orgullo, somos campeones. Correcto. Entonces, bueno, ya para resumir un poco, apasionado de la lucha libre, apasionado del fútbol, en particular de los rojinegros del Atlas, ahí traes tu y esta tiene muchos años, ni siquiera es desde ahorita. O sea, ¿sí? Esa es de Soy Fiel, esa me parece que es del 16 o del 15. Esa. Creo que esa campaña la sacaron cuando estaba Grupo Salinas, ¿no? Sí, no antes. Estaban los 123 socios. Sí, más o menos. Fue en la etapa del cambio entre los 150,000 socios y el Grupo Salinas. Pero bueno, pues ahí ya conoce un poquito más de Osvaldo Monos ustedes. Y ya por último, Monos, pues nos hablas de una carrera de 30 años. Ya publicaste en periódicos. Digo, no entramos tanto en detalles, nos iríamos en 3-4 horas aquí. Has estado en televisión, has estado en radio, que son otras cosas que te apasionan. Aunque has publicado caricaturas en periódicos, también has escrito columnas de periódico. Al día de hoy, después de 30 años de carrera profesional, ¿qué le falta a Osvaldo Monos hacer? Yo creo que siempre te preguntan, ¿cuál es tu mejor cartón? Yo creo que hasta la fecha no pudiera yo catalogar como uno, porque entonces ahí terminaría la historia, ¿no? O sea, siempre es buscar el hacerlo. Yo creo que una de las cosas que serán realidad, sobre todo en este año, que para mí significa mucho, es la realización de un par de libros que están ya trabajándose y que seguramente para finales de este año podemos tenerlos en la mesa. ¿Escritos por ti? Uno escrito y uno con ilustración. Muy bien. Entonces, pues, bueno, realmente sería algo que pudieras decir, es lo que le falta a Osvaldo Monos y está por cumplirlo. Tentativamente es lo primero que sí. Perfecto. Pues Osvaldo, no me queda más que agradecerte y darte la bienvenida a esta familia de Molten. Ustedes ya de a poco van a ir poniéndole cara a las caricaturas que vaya viendo, porque van a decir, mira, esta ilustración es de Osvaldo Monos, el rojinegro que estaba en aquella entrevista. Mi querido Monos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y qué gusto estar aquí, y acuérdense que Molten rifa. Hasta la próxima, gracias.